tengan, las pueden comenzar a hacer desde este momento a través de la sección de preguntas y respuestas que tenemos dispuesto allí. Es mucho más fácil porque allí pues canalizamos todas sus inquietudes, así que no olviden hacer ir desde ya haciendo sus preguntas porque el espacio pues lo va a permitir, ya Xiomara les va a explicar. Gracias Xiomara, gracias Juan Carlos, y bueno, adelante. Gracias Genevieve, buenos días, un gran saludo a todos los presentes, bienvenida también la profe Rafi Escaño, la doctora Rafi Escaño, ella es la jefe de investigación de las cátedras relacionadas con investigación en la escuela, la profe María Carolina, que también nos acompaña, la jefe de departamento de comunicaciones corporativas. Tenemos aquí conectados de Venezuela y de Argentina, creo que de Colombia. Bueno, estamos interesantes hoy, estamos bien amplios. Y bueno, ahora sí permítame presentar al doctor Juan Carlos Molleda. De por sí, de verdad muchísimo placer tenerte aquí, Juan Carlos. Juan Carlos es venezolano, egresado de la Universidad del Zulia, Maracucho, y tiene ya un largo haber en el terreno de la comunicación corporativa, la investigación. Él de Maracaibo salió, del Banco de Maracaibo, no se nos vaya a caer la cédula, pero el Banco Maracaibo, el área de comunicaciones estratégicas, y de allí, es más, yo recuerdo uno de los primeros seminarios y eventos de comunicación corporativa, donde vino Luis Tejada Palacio a Venezuela, en Maracaibo. Eso ya, mejor no digamos cuándo fue, pero eso fue hace tiempo. Pero empezamos con el terreno de la imagen corporativa y la comunicación corporativa en Venezuela. Y éramos unos teenagers, así que tranquilo. Y bueno, Juan Carlos, después de allí, se fue a Estados Unidos a hacer su maestría, hizo la primera maestría en la Universidad de Radford, en Virginia, en comunicación corporativa, y luego pasó al doctorado, es doctor en filosofía de la Universidad de Carolina del Sur, también en Estados Unidos. Siempre trabajando, investigando, aquí detallar toda su producción como investigador en libros y en investigaciones, ponencias y proyectos de investigación es bastante dilatada, meritoria, pero gira siempre en función del monitoreo, la investigación de relaciones públicas estratégicas, cómo se mueve y su enlace, el engage que hace ese tema con lo global, con los negocios internacionales. De hecho, Juan Carlos también es consultor para negocios internacionales, lo cual hoy en día, pues imagínense lo que ha sido haberle dado seguimiento al tema global desde hace ya un buen tiempo, ha visto la evolución y ha sido especialista en investigación cuantitativa, cualitativa, en estadística para ciencias sociales. Hoy en día, decano, ya será rector, decano en la Universidad de la Facultad de Periodismo y Comunicación en la Universidad de Oregon, Estados Unidos. Y bueno, coautor, ya conocen, el estudio global Communication Monitor en este ámbito de América Latina, el estudio global, pues él lo explicará. Tiene varias regiones del mundo y él es coautor para la sección de la región latinoamericana. Bienvenido Juan Carlos y bueno, adelante, estamos acá para conversar sobre la investigación en comunicación y un poco que nos cuentes de tu experiencia, del caso Latin American Communication Monitor y lo que significa hoy en día este desafío de investigar la comunicación. Bienvenido. Bueno, muy buen día a todos, a Genevieve, a Xiomara, María Carolina, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a la Universidad Católica Andrés Bello por esta oportunidad de estar con ustedes virtualmente en una ciudad que adoro, en un país que amo y que nunca deja de ser parte fundamental de quien soy. Hasta hoy en día, después de 26 años de estar aquí en Estados Unidos. Voy a hablarles un poco sobre el origen y la evolución del Latin American Communication Monitor, porque significa también la evolución de los estudios comparados internacionales o globales, para los cuales se ha hablado mucho. Yo he hecho contribuciones desde que comencé, yo diría, mi maestría en Virginia y luego mi doctorado en Carolina del Sur. Pero hoy en día hemos avanzado, todavía falta mucho por recorrer,
pero lo importante es que estamos identificando patrones, tendencias que se ven a nivel global y que podemos compararnos con otros continentes y otras regiones y saber que estamos enfrentando en muchos de los casos a asuntos similares, a situaciones similares, a retos similares y oportunidades también similares. También, por supuesto, podemos ver algunas diferencias entre países, podemos ver diferencias entre continentes. Y yo pienso que lo más importante de este tipo de estudios globales comparados es que podemos entrar en una discusión más informada y poder también identificar aspectos de la comunicación organizacional, comunicación corporativa, relaciones públicas, etcétera, como queremos llamar estas áreas, asuntos públicos. Podemos comenzar discusiones más informadas e identificar conceptos muy específicos, prácticas específicas, acciones específicas que nos van a ayudar a ser más sistemáticos. Entonces, déjeme comentarle un poco de qué se trata esto. Esto comenzó hace 14 años en Europa, en una organización que se llama European Public Relations Research Association, EUPRERA, vamos a decirle así en español, EUPRERA. EUPRERA comenzó este proyecto con unos colegas europeos que inicialmente se estaban congregando en una ciudad de Eslovenia que se llama Bled, un lago hermoso en Eslovenia. Y todo resulta, para que vean la conexión, por personas que vinieron acá a Estados Unidos a estudiar con los Grunigs en Maryland y regresaron a Europa. Siempre ha habido esta conexión, pero también investigaciones originales en Europa, sobre todo los alemanes en Leipzig. Entonces, EUPRERA crea lo que se llama el European Communication Monitor. Y el European Communication Monitor se hace cada año, son 14 años. Pero las organizaciones profesionales en Europa comenzaron a darse cuenta que habían que unirse. Y por supuesto, la ventaja de Europa es que a pesar que es un continente grande, pero los países están cercanos y hay muy buena comunicación entre ellos. Entonces comenzó este proyecto y después ellos se acercaron a mí a través de una colega que se llama Ángeles Moreno, que trabaja en España, en Madrid, en la Universidad Rey Juan Carlos, nada que ver conmigo. y entonces Ángeles me dice, tenemos que hacerlo en Latinoamérica. Ya Ángeles estaba trabajando conmigo. Les cuento esto porque en la academia, las relaciones, por ejemplo, que Xiomara y yo hemos establecido, son importantes para el fortalecimiento de estas áreas. Es increíble, pero a pesar de la tecnología y de todo, todavía las relaciones de colegas personales son vitales para el desarrollo de este tipo de proyectos. Ángeles Moreno y Cristina Navarro comenzaron a ir cuando yo estaba en la Universidad de Florida a hacer pasantías conmigo. Más que pasantías, veranos académicos, veranos de investigación. Ellas eran profesoras de la Rey Juan Carlos y comenzaron a venir. Entonces, yo comencé a enseñarles lo que yo hacía, comencé a introducirlas a toda la literatura que había en los Estados Unidos, que hay en los Estados Unidos, y todas las bases de datos, y cómo se hacían los análisis estadísticos y todo ese tipo de cosas. Y allí fue que se inicia el Latin American Communication Monitor, con esas visitas y entre haciendo paellas y piscinas, hicimos también el Latin American Communication Monitor, que se ha extendido por todo el continente. Después se crea el Asia Pacific Communication Monitor, que también está, entonces estamos uniendo a tres regiones, porque ni siquiera son continentes, son regiones. Y después, perdón, el North American Communication Monitor, que sería Canadá y Estados Unidos, y quienes están liderando esto son colegas de la Universidad de Alabama a través del Planck Center, del cual ahora soy miembro de la junta directiva también.
Es decir, otra cosa que ha pasado interesantísimo con esto es que es increíble las conexiones que se presentan. Por ejemplo, y eso es en base al trabajo que uno ha hecho a través de los años, de conectarse tanto a la parte profesional como a la parte académica, que es fundamental hoy en día. Y eso no sucedía antes también como está sucediendo hoy en día, de que yo puedo comunicarme con los profesionales y los profesionales te prestan atención y se están dando cuenta de la importancia de la investigación, tanto aplicada como académica, tanto de los conceptos como de la práctica. Y esto es muy, me inspira bastante. Por ejemplo, en este año el Latin American Communication Monitor es la 4ª edición. Se hace bienal, no se hace cada año porque es bastante, el trabajo que se tiene que hacer es muy fuerte. Y este año, por ejemplo, con la pandemia que estamos enfrentando, nosotros hemos logrado incluir preguntas sobre la pandemia y los efectos y el impacto de la pandemia en nuestra profesión y en nuestras actividades. Y esa parte estamos replicando, y voy a repetir esto, replicando un estudio que hizo el Instituto para las Relaciones Públicas, en inglés Institute for Public Relations. Yo soy también miembro, soy regente del instituto. Entonces ahí viene la conexión. Primero porque el instituto ya es conocido a nivel internacional, pero además de eso yo soy regente del instituto también. Entonces incluimos esas preguntas. ¿Qué nos permite, por ejemplo, lo que yo digo replicar? ¿Qué nos permite a nosotros utilizar preguntas del European Communication Monitor o preguntas del Instituto de Relaciones Públicas? Es que nos permite, haciendo preguntas similares y con una metodología similar y con una escala de respuesta similar, nos permite comparar. Y esas comparaciones son muy útiles porque a pesar de que es muy, muy difícil generalizar nuestros resultados a toda la población, por ejemplo, por una respuesta venezolana es difícil generalizar esos resultados a la población profesional venezolana o colombiana o estadounidense, pero es también muy vital saber que esas tendencias son claras y esas tendencias nos permiten seguir analizando y nos permiten seguir proponiendo debates y soluciones. Es decir, es interesante con esa precaución de decir, bueno, se ve que son tendencias, se ven y tienen sentido, y sobre todo tienen sentido cuando las vemos a nivel global, pero tenemos que ser muy cuidadosos al decir, a quién representa y cómo se puede generalizar, porque quizás no se aplica a todos los casos. No sé cuánto tiempo quieres que yo siga hablando para permitir más preguntas y respuestas, Xiomara, porque tengo unas pocas más cosas para decir. No, si quieres, bueno, sigue y después vamos directamente a las preguntas. Perfecto. Para la idea de la presentación. Perfecto. Ya en el comentario acá, recuerden quienes están en el chat que pueden ir haciendo las preguntas en la sección de Q&A abajo, en la franja abajo del Zoom, y allí vamos entonces después organizando las preguntas para formular las preguntas o comentarios. Ya tenemos uno de la profesora Rafia Escaño, vamos a seguir colocando allí. Y aprovecho a dar la bienvenida a Tamara Lawrence de la Red de Comunicadores Corporativos de Venezuela. Ella está presente, además está de cumpleaños hoy, aquí en su cumpleaños, ella está participando en el chat, ella apoya la difusión del Latin Communication Monitor en Venezuela. ¿Quién es quién cumpleaños? Tamara Lawrence. Ok, Tamara, feliz cumpleaños. Happy birthday. Una peculiaridad de los monitores es la combinación de análisis longitudinales. Es otra cosa muy importante que ya hablé de replicar o repetir. Los análisis longitudinales, nosotros estamos acostumbrados a hacer una encuesta, a hacer un estudio de un solo momento con una población o una muestra muy específica. Pero lo importante es que podamos hacer estos análisis a través del tiempo para ver cuáles son esas tendencias, porque las cosas cambian, las cosas son dinámicas. Y eso es una de las cosas que también hemos logrado con estos monitores. Es más, actualmente posee un cuerpo de datos de unos 100,000 encuestados en 80 países
a lo largo de 14 investigaciones, de 14 años de investigaciones. Y la incorporación de cada año de hipótesis, preguntas de investigación y nuevos temas se reflejan en cambios recientes de la profesión y cambios recientes del entorno. Es decir, yo soy una persona que le encantó cuando yo me expuse a lo que se llama estudios contextuales o variables contextuales. Y desde que yo comencé mi trabajo de maestría y después de doctorado, mi énfasis fue en comunicación masiva y negocios internacionales. Yo me di cuenta de la importancia de los contextos. De que el contexto, por ejemplo, que se vive en Venezuela es único al contexto que se vive en Costa Rica, vamos a decir, dos países de la región. Aunque hay cosas, lo que se llama principios fundamentales, hay también, esos principios fundamentales son afectados por las cuestiones económicas, políticas, sociales, la estructura de medios y el activismo que existe en los países. En el tema, quiero terminar esta introducción para hablarles sobre los temas que estamos incluyendo en el Latin American Communication Monitor de este año, de 2020-2021. Perdón, 2019-2020, ya me estoy adelantando. Pero va a ser el 2020. Estamos incluyendo aspectos de ciberseguridad, situación de las mujeres o el techo de vidrio que llaman, el techo de cristal, y cómo las mujeres todavía, a pesar que son la mayoría que están estudiando estas carreras y son las mayorías que están entrando al mercado laboral, todavía pareciera que no se ha logrado una equidad en cuanto a la participación de la mujer en posiciones de liderazgo, sobre todo en agencias, en corporaciones, en organizaciones de todos niveles. Sí se ha logrado decir, yo tengo colegas aquí que son presidentas y gerentes generales de agencias globales, pero todavía falta más. Actuales retos éticos, y los retos éticos van a continuar siendo vitales, sobre todo la complejidad de los problemas que estamos enfrentando hoy en día. Nos van a retar a nosotros, los comunicadores profesionales, para tomar decisiones en momentos de crisis, incluso en momentos de comunicaciones internas, comunicaciones externas, asuntos de riesgo, asuntos de reputación, asuntos de hoy en día lo que está en el tapete: inclusión, equidad, diversidad, respeto a las minorías y darle voces a aquellos que no tienen voz. Nuevas competencias profesionales, siempre estamos buscando, cuáles son las competencias profesionales que debe tener un comunicador profesional. Y como dije anteriormente, COVID-19 o COVID-19 o el coronavirus, la pandemia, cómo nos está afectando hoy en día. Son aproximadamente 48 preguntas, incluyendo los demográficos. Tenemos un equipo de investigación de 6 personas y un consejo asesor de 6. Como decía Genevieve en la introducción, Xiomara es nuestro contacto en Venezuela y está ayudándonos muchísimo y está participando en estas discusiones a nivel regional. El equipo de investigación está conformado por colegas de España, como les dije anteriormente, Ángeles Moreno, Alejandro Nobel. Yo represento aquí a los Estados Unidos, pero mis conexiones son latinoamericanas, como ustedes saben, a Brasil, Colombia y México. Estamos en pleno proceso de recoger resultados. La encuesta está abierta todavía. Es difícil hacer investigación comparativa regional. Es decir, es difícil hacer todavía investigaciones en cada uno de nuestros países latinoamericanos. Pero bueno, estamos haciendo lo que se pueda para motivar a los profesionales a responder estas encuestas, que en realidad son largas, porque los conceptos que manejamos se llaman constructos, y los constructos son complejos, es algo que no se puede definir con una pregunta, se tiene que definir con una serie de preguntas para que haya validez, al menos en captar
una dimensión o las dimensiones de ese concepto. So, de nuevo, muchas gracias y yo pienso que con las preguntas va a ser mejor debido a que voy a tratar a las cosas que ustedes pueden estar interesados. Ok, muy bien, Juan Carlos. Entonces vamos a empezar ahora con el ciclo de comentarios, preguntas. Ya saben, por acá por preguntas, respuestas por el chat. Ya me hicieron llegar una por el teléfono porque no podía escribir allí la persona, que es María Carolina. Así que las voy a ir diciendo y tú las después respondes como quieras responder. La primera dice, de la profesora Rafi Escaño de la escuela, más que una pregunta, es una preocupación que me surge de mi experiencia docente durante 22 años, al percibir el desinterés, si se quiere, de nuestros docentes por el tema de investigación, y en particular sobre comunicación, porque si bien nuestros muchachos forman parte de la generación millennials y la Z, pareciera que sus intereses, a pesar de contar con tecnologías bien avanzadas, tienen otras orientaciones, y como docentes nos resulta a veces muy bien cuesta arriba motivarlos a que se inclinen a investigar, aún brindándole las herramientas. En el comentario de la profesora Rafi tenemos acá de Eleni Méndez, dice, hola, ¿cuáles crees que deben ser las nuevas competencias de un comunicador en estos tiempos de cambio? Otras acá en el chat, a ver. ¿Cómo? Ajá, ok. A ver. No, estas son conversaciones en el chat. Hemos observado la evolución e impacto de la gestión de los comunicadores corporativos en el tiempo que llevan haciendo el estudio. Estamos resultando de la influencia, estamos haciendo influencia en la gestión clave de las organizaciones. Y otra pregunta, es por acá por el teléfono, ¿cuáles son las principales similitudes o coincidencias entre los resultados que arroja el estudio en Latinoamérica y los de otras regiones, tomando en cuenta el comentario de tendencias? Esas son las que tenemos hasta este momento. Yo tengo otras, pero arranca con esa y después vamos ampliando. Bueno, yo pienso que podemos hacer un webinar de cada una de estas preguntas, pero voy a tratar de al menos comenzar la discusión. En cuanto a los intereses de los docentes y lo difícil que es motivar a los estudiantes, mira, yo he dado clases de investigación desde que estaba en mi doctorado, es decir, yo era un adolescente, por supuesto. No, hace como 28 años. Y yo lo que descubrí, bueno, primero yo estaba motivado, por supuesto. Cuando yo comencé a tomar clases de estadística, sobre todo las estadísticas, y las dos cosas, la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Cuando yo comencé, por ejemplo, a hacer investigación cualitativa y comencé a hablar con gente, sobre todo profesionales, a mí me interesaba mucho hablar y aprender de los profesionales porque yo venía como profesional en Venezuela. Por cierto, yo trabajé para el grupo financiero Bancomara, es decir, además trabajé cuando se unió con el Latino y trabajé a nivel nacional para que tengan una idea. Yo aprendí muchísimo. Es decir, mi fundamento profesional de 10 años fue en Venezuela con comunicación financiera. Y eso me marcó, por supuesto. Eso fue importante, que yo viniera a mis estudios superiores de maestría y doctorado con experiencia profesional, que después yo traté de mantenerla. Eso es importante, entonces, que el docente siga haciendo consultoría, que el docente siga haciendo en comunicación con los profesionales. Yo comencé a hacer... yo trabajé para una empresa de seguro en Carolina del Sur, después trabajé para una agencia global en Miami. Entonces, eso me motivaba a mí porque yo veía la asociación entre las preguntas de investigación y lo que estaba pasando en el mundo profesional para que fueran bastante relevantes para la investigación y para los profesionales. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo estaba motivado. Cuando comencé a hacer la investigación cualitativa y comencé a hacer preguntas y comienzo a hacer estudios de enfoque, focus groups y ese tipo de cosas, me doy cuenta de que la gente empezaba a repetir cosas. Entonces, lo que se llama la saturación. Comencé a sentir que había saturación de respuestas y que sí, que parecía que sí, esto reflejaba lo que estaba sucediendo con este aspecto específico de la comunicación. Después, cuando empecé a hacer comunicación cuantitativa,
fue impresionante al darme cuenta cómo los números describían a constructos, es decir, conceptos complejos, como por ejemplo satisfacción en el trabajo, satisfacción que los empleados se sientan satisfechos por un trabajo, cuáles son las áreas, cuáles son los conceptos que determinan esa satisfacción. Sí, porque satisfacción no es una sola cosa. Satisfacción es una cosa compleja que tiene varios aspectos a analizar. Entonces, cuando yo vi que, wow, hacía los números y decía, wow, es claro cómo la satisfacción depende de estos factores y algunos factores son más importantes que otros. Entonces me di cuenta del poder de los estudios estadísticos bien analizados. Pero cuando yo voy al salón de clases, ¿cómo hago que esto sea relevante para los estudiantes? Cuando les permito que ellos también se involucren en investigaciones. O sea, yo cuando empecé a dar clases de investigación, el principio de la clase era teórico y terminaba la clase con práctica. Es más, y después desarrollé una metodología que era teoría, práctica, teoría, práctica, teoría, práctica. Y al final, y les hacía exámenes, claro, de esa parte de los conceptos, pero después ellos tenían que hacer investigación, tenían que recabar datos, tenían que hacer el análisis y después hacer una presentación. Y todavía esa metodología se utiliza, mucha gente la utiliza. Y es impresionante cómo tú le cambias la vida, no a todos, porque sería fabuloso que pudiéramos impactar a cada uno de los estudiantes que nosotros enseñamos. Pero muchos de ellos a través de estos 28 años han seguido carreras que son más estratégicas debido a que tienen esa mentalidad de hacer preguntas, de buscar datos, de analizarlos objetivamente y sacar resultados. Entonces, eso es básicamente lo que diría con el interés del docente. El docente tiene que involucrarse con investigación, el docente tiene que, y sobre todo en estas áreas que son conceptuales pero también aplicadas. Es decir, nuestras áreas son profesionales de naturaleza y tener ese contacto con la teoría y la práctica es vital y después motivar a los estudiantes de esa manera. Entonces yo eso respondería a la primera de esa forma. No sé si una pausa, Xiomara, o tienes otra pregunta sobre eso. Las tendencias, te estaban preguntándote por tendencias. No, yo tengo las preguntas. Lo que quería saber es que si tenías puedes preguntarme algo de lo que acabo de decir si quieres. Ok, de lo que estás diciendo. Sí, definitivamente hay que apasionar a la gente. Lo dicen por acá también en el chat. Saber apasionar y hacer el engage emocional. Hoy en día que estamos incorporando a la profesión otros elementos más existenciales, más personales. Entonces, y de hecho, el modelo el cual lo estás conectando tú lo hablas y por algunas preguntas del LCM, que lo dice también el modelo de la excelencia, y es la parte personal del comunicador, de que tienes que haber una dimensión emocional y personal para que te motive a ti a ser excelente. Y eso... Exacto. Y los libros te pueden motivar, pero no es suficiente. Hoy en día nosotros hablamos mucho de lo que se llama experiential learning, enseñanza experiencial, ¿cómo se diría eso en español? Experiential learning. Enseñanza experiencial, es decir, experimentar, no experimentar, es vivir la vivencia. La vivencia de la enseñanza. Ok, sobre las competencias en tiempo de cambio, bueno, eso es interesante porque muchas de las preguntas que nosotros hacemos tienen que ver con eso. Una de las competencias más importantes hoy en día es el liderazgo del comunicador. Y cómo ese liderazgo está relacionado con la confianza que adquiere y la credibilidad que adquiere el comunicador y la posibilidad de motivar a su equipo de trabajo y de también motivar a la organización. Yo me acuerdo desde que estaba en Venezuela con el grupo financiero Banco Mara, yo trataba de tener un grupo de trabajo que estuviese motivado y que creyera en mi liderazgo, o al menos que creyera hacia dónde yo quería llevar al departamento y las ideas que yo proponía para la organización, para el consorcio financiero y cómo implementarlas y después evaluarlas y después criticar las cosas que se hacían bien y las cosas que se hacían mal, porque una
cualidad del líder es que está abierto, escucha y está abierto a críticas y a rectificar. Otra competencia sumamente importante es la resiliencia hoy en día y la empatía. Es decir, cómo saber que nos vamos a equivocar, que vamos a tener altos y bajos y que vamos a enfrentar situaciones difíciles. Ustedes en Venezuela enfrentan situaciones bastante retadoras. Yo en este momento aquí, sin comparar con la situación que ustedes viven, yo estoy viviendo momentos muy retadores, sobre todo cuando se combina la pandemia y el asesinato de George Floyd y todas las protestas que esto está generando. Yo vivo en un estado y en una ciudad donde la gente se toma en serio la parte de activismo social. Además, porque aquí hay una historia de racismo en este estado. Entonces, es una combinación difícil. Entonces, por ejemplo, la semana pasada, estudiantes de mi escuela y de la universidad comenzaron a hablar en los medios sociales sobre la necesidad de que nosotros respondiéramos como escuela, como facultad, de manera tajante, pero no solamente decir estamos en contra del racismo, sino estas son las acciones que vamos a tomar para que las cosas mejoren, al menos en nuestra facultad, debido a que, claro, todo el mundo dice, ya estamos cansados de palabras, queremos acciones. Lo que quiero decir es que esas cosas nos retan, pero nosotros tenemos que escuchar. Como líderes tenemos que escuchar, pero también tenemos que ser empatéticos. No sé si eso se dice así en español. Empático. ¿Ah? Empático. 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 Y tenemos que ser vulnerables también. Es decir, ser vulnerables, ser empáticos, escuchar, admitir que no tenemos todas las respuestas, pero que lo hagamos con autenticidad. Entonces, esas son cosas que no que salen bonitas decirlas, pero son bastante retadoras. Sobre todo, una cosa que yo he estudiado mucho, que es la parte de cómo ser auténtico en momentos difíciles, cómo ser auténtico en momentos de cambio, cómo ser auténtico cuando la gente ya es cínica, está cansada, como me imagino que hay mucha gente en Venezuela. Pero decir, cómo la voz de la organización y tu voz como profesional puede ser percibido como auténtico, como original, como de verdad que es diferente a otras voces y que es una voz que es distinta, que es una voz que es fuerte. Entonces yo pienso que esas son unas cosas vitales hoy en día. Claro, pudiera hablar de otras competencias como los conocimientos de la comunicación virtual, pudiera hablar de la comunicación para el cambio, la comunicación del riesgo, la comunicación en crisis, eso es obvio. Pero las cosas personales hoy en día son fundamentales. Es más, una cosa interesante que me acaba de llegar esta mañana, una colega, no voy a decir las instituciones, bueno, es público, una colega fue nombrada decana de Arizona State University. Arizona State University es una de las universidades en periodismo, sobre todo en periodismo de televisión, más importante de los Estados Unidos, que queda en Phoenix. En fact, no queda en Phoenix, queda en Tucson, no. Queda ahí en Arizona, cerca de Phoenix, pero está afuera de Phoenix. Y le habían dado el cargo y se lo acaban de quitar públicamente porque ella estaba en Luisiana, en New Orleans, en Loyola, y estudiantes comenzaron a decir que ella había hecho comentarios racistas o denigrantes a comunidades de color. Y varias, entonces la universidad dijo, no, yo no puedo contratarte a ti. Y a pesar de que ya te había extendido el contrato había sido aceptado, yo tengo que retirarme de este trato. Entonces es interesante cómo hoy en día las organizaciones tienen que estar vigilantes, activas y bastante ágiles para responder a estos retos. La última pregunta es sobre los resultados de las tendencias comparativas. ¿Cuáles son? Mira, es impresionante. Usted no tiene ni idea cómo somos tan similares a los europeos. Es decir, a pesar de que estamos hablando de países que se dicen del primer mundo o desarrollados y los países latinoamericanos son en vías de desarrollo, etcétera. Mira,
Y yo lo he visto desde los años 80 y 90 y los 2000. En Venezuela o en Colombia o en Brasil hay profesionales de tan alta o mayor calidad que en Estados Unidos o en Europa. La cuestión es de dónde naciste, dónde creciste y las oportunidades que tienes. Pero en cuanto a la inteligencia, a la estrategia y al conocimiento de las comunicaciones, sobre todo las comunicaciones aplicadas, tenemos muy buenos profesionales. Pero hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, la situación de la mujer. La situación de la mujer es bastante parecida en otros países, incluso en los países desarrollados. Incluso yo a veces veo que la mujer latinoamericana tiene hasta más voz o se hace sentir más fuertemente por quizás la mujer venezolana o la mujer latinoamericana. Pero las mujeres en Latinoamérica se están dando su puesto, ¿no? Y hay mujeres que han logrado puestos de alto nivel en las organizaciones. Entonces, cuando vemos el problema del techo de cristal y el problema de la situación de la mujer en relación a un salario justo, a un puesto en la mesa de toma de decisiones, mira, la situación es muy parecida a nivel mundial y todavía hay mucho que lograr para la reivindicación o por lo menos para tratar a la mujer como se trata al hombre a nivel profesional y son individuos que tienen la misma potencialidad y a veces hasta más, porque las mujeres tienen ese sentido de sensibilidad y tienen cierta característica de empatía, de escuchar, de evitar, de buscar el consenso, por ejemplo. Entonces, eso es una tendencia. Otra tendencia en la comunicación virtual, sí, todo el mundo está usando medios sociales y el WhatsApp y el Twitter y el Facebook y los websites y todo ese tipo de cosas, pero todavía hay retos sobre cómo utilizar todos estos medios de manera estratégica y para involucrar a las audiencias, a los públicos internos y externos, hacer analítica. La parte analítica es la más retadora, como sigue siendo la investigación aplicada retadora hoy en día. ¿Sí? Incluso hay agencias que todavía están tratando de avanzar en cuanto a la analítica. Nosotros, por ejemplo, eso es una de las áreas que estamos introduciendo más en la escuela, que los estudiantes hagan lo que se llama Social Media Data Analytics, y que entiendan no solamente la cantidad de tweets o la cantidad de likes o la cantidad de comentarios, sino que vayan mucho más allá para entender sentimientos, para entender tendencias, para entender evolución de las respuestas de las audiencias. Y otra área que pudiera destacar es también la parte de cómo nuestra función tiene cabida en la mesa de toma de decisiones. Que todavía solamente, por ejemplo, en Latinoamérica, en nuestro estudio pasado, solamente 20% de los departamentos de comunicaciones en las organizaciones se podían catalogar como excelentes. Es decir, que todavía la excelencia no la hemos logrado, porque la excelencia es una cosa que cuesta muchísimo y cuesta para que nuestros comunicadores tengan acceso a los presidentes, a los gerentes generales, a los vicepresidentes, aquellos que toman la decisión y que nos permitan estar en esa mesa de toma de decisiones. Porque como ustedes saben, hoy en día la comunicación y la reputación es afectada por las acciones o que toman o que no toman las organizaciones y la toma de decisiones. Es decir, no solamente es lo que decimos y lo que ponemos en una página web de nuestra organización hablando maravillas de quiénes somos, de nuestra filosofía, de nuestra cultura, sino de la manera como nos comportamos, tanto a nivel personal, los líderes, como las organizaciones tratando a sus públicos y a sus audiencias internas y a sus consumidores externos. Bien, bien, bien interesante lo que dices. Y de hecho es así, déjame aportar en números en Venezuela, cuando hablan de las diferencias, creo que una de las diferencias importantes, y revisando un poco
la comparación de los anteriores estudios de Venezuela, América Latina y Europa, es que lo que decía, mientras para los europeos más importante el rescate de la confianza, en Latinoamérica es lo digital. O sea, el interés en lo digital y no trabajar la transparencia y la confianza. A mi modo de ver, y esto es algo personal, yo creo que toda esta situación del COVID y la pandemia y los recursos para trabajar con la gente puede cambiar un poco esto, porque está emergiendo muchos fenómenos que antes estaban como bajo cuerda. Las minorías, los informales, los refugiados, estaban allí pero no lo estábamos viendo, ahora estamos viendo el impacto. Y en Venezuela, recuerdo que los anteriores resultados, Ángeles me escribió por mail para preguntarme y corroborar si era así. Dice, los venezolanos, los profesionales venezolanos, están por encima de la media de América Latina en cuanto a manejo del estrés. Y yo le dije, no, pero es que nosotros aquí ya tenemos vente para acá, para Caracas, para que tú veas lo que es manejar el estrés. Si tú superas esto, superas cualquier Survivor, cualquier reality de eso. Eso es un punto importantísimo, porque una de las cosas que va a suceder en Venezuela, y sin entrar a discusiones porque esto es un tema bastante álgido, es que si Venezuela supera la situación que tiene, yo me imagino increíblemente cómo los profesionales van a salir adelante en cuanto a ya haber sobrellevado ese estrés, haber sobrellevado esos retos, haber sobrellevado esas frustraciones, haber sobrellevado esa necesidad de hacer más y saber que se pueden hacer más dentro y fuera de las organizaciones. De nuevo, y por eso es tan importante es el contexto, ¿me entiende? El contexto de cada país determina la manera como ustedes se acercan a las situaciones. Y por otro lado, por eso es tan importante los estudios longitudinales, porque sabemos que a través del tiempo, depende al contexto y a las situaciones, la respuesta de los profesionales y la manera como los profesionales hacen su trabajo cambia. Y por aquí dice, bueno, en Argentina también, no lo dudamos. Somos países muy pendulares. Bueno, y está sucediendo en este momento en México, en Brasil. Mira cómo está sucediendo el problema, la situación como los líderes o el presidente de México o el presidente de Brasil están manejando la crisis. Son también situaciones que, en el caso de México, hoy leí un artículo, por ejemplo, que habla sobre cómo el gobierno no quiere inyectarle recursos a la economía y la economía está sufriendo muchísimo. Entonces, de verdad que México puede tener una recesión bastante fuerte a partir de los próximos meses y años. Claro. Por aquí la profesora Rafi, que por cierto ella no lo ha dicho, pero yo lo sé, ella hizo un aclaratorio cuando preguntaba, no era por los docentes, sino los discentes. Estimular discentes. Ok, ¿quiénes son los discentes? Rafi, que escribe por allí, que tu explicación, que son los discentes. Ella, cuando tú mencionabas Banco Maracaibo, en aquel entonces ella le tocó lo mismo que tú, pero en el Banco Unión. Así que la crisis financiera, los estudiantes, motivar a los estudiantes, que no se querían motivar la investigación. Motivar, Rafi, motivar a los estudiantes básicamente involucrándolos en la investigación. Sí, dándole la teoría y la práctica, dándole la teoría y mostrándoles casos de estudios, ejemplos, para que ellos vean lo importante. Oye, y lo bueno de hoy es que tenemos tantos ejemplos a nivel de las redes sociales, a nivel de la comunicación virtual o de los medios virtuales o de la web. Una de las cosas, primero, antes de continuar, ya estamos al final, pero disculpen por mi español, porque a veces de verdad todavía se me olvidan algunas cosas, sobre todo a nivel profesional, debido a que lo uso poco acá. Y con relación a la ventaja y las limitaciones que tenemos de casos de estudios y ejemplos de investigaciones que podemos utilizar para explicar la teoría y los conceptos en nuestras clases, lamentablemente los mejores ejemplos y los mejores casos están en inglés. Entonces, esa otra limitación que he visto de muchos de mis colegas latinoamericanos que no hablan el inglés o que no leen el inglés y se les hace un poco difícil accesar a esta información.
Hay información en español, hay casos en español, pero todavía falta mucho más. Falta mucho, sobre todo la rapidez en que esos estudios y esos casos se producen. Dice por acá Genevieve que podemos estar todavía un poco más, unos 20 minutos más, a las 2:10, y hacer un cierre a las 2:13. ¿Ok? Ok. Yo quería preguntarte, después de varios años en... Esta es mi gata, disculpen, pero ella le gusta, Le gusta el protagonismo. ella le gusta el protagonismo, sí. Además, ellos saben cuando uno está conectado y está dando Ellos- clase o haciendo nada. Ok, en este tiempo donde ya lleva 14 años el estudio, 4 ediciones en América Latina, y eso pues ha sido con la evolución de las tecnologías, que va tan rápido además. Ahora hacemos preguntas, la encuesta la hacemos por WhatsApp. Entonces, ¿qué aprendizajes han tenido, que ha representado hacer investigación a lo largo de este tiempo? En cuanto al proceso, Que dicen que, perdón, que todos aquí aman gatos, aquí hay varios con gatos en este momento. Gatos y gatas. ahorita seguro que viene otra vez y se las presento. En cuanto al proceso mismo de hacer la investigación, Sí, que aprendizaje como proceso, como desarrollo de la investigación. bueno, una de las cosas importantes es que hemos logrado reunir a un grupo increíble de profesores, de académicos en el continente y que a pesar de las limitaciones que cada uno de ustedes, por ejemplo, que tú tienes en Venezuela o que Andrea tiene en Brasil o Ana María tiene en Colombia o Marco tiene en México, hemos llegado a entendernos y hemos llegado a ser eficientes en los tiempos. Eso es importante porque estas investigaciones son muy complejas y además que tienen que ser coordinadas con el European Communication Monitor para que nosotros podamos hacer en un futuro análisis comparativos. Y desde el momento en que agarramos el cuestionario en inglés original de Europa, lo traducimos al español y al portugués. Eso es complejo, porque como ustedes saben, el español que hablamos en Venezuela es un poquito diferente al que se habla en Colombia. Incluso los bogotanos hablan un poquito diferente a los costeños y a los paisas, a los de Medellín. No sé la situación en Brasil, si Mendoza habla diferente de Buenos Aires, pero siempre se ve variaciones del idioma o de la lengua en todo el continente, entonces tratamos de buscar términos que sean entendidos por el mexicano o por el venezolano. Ese es uno. Y después viene el portugués, por supuesto. Menos mal que tenemos un solo país, porque incluso el portugués de Brasil es diferente al de Portugal. Ese tiene diferencias. Entonces, una de las cosas es esa, lograr un equipo de investigación y un equipo asesor que responda. Y para ser sincero, nosotros en Latinoamérica a veces la concepción del tiempo es diferente a los europeos y a los americanos. No todos, porque cuando yo vine a los Estados Unidos ya yo venía trabajando por una empresa privada que me exigía mucho, a mí los tiempos sí eran importantes y yo los cuidaba. Pero a veces hay diferentes percepciones del tiempo. Que eso es interesante estudiarlo en la comunicación corporativa. Después lo otro es el test, involucrar a profesionales y que de verdad que nos revisen el cuestionario y que podamos hacerle modificaciones al cuestionario antes de lanzar el cuestionario. Después nosotros, toda la comunicación, hemos aprendido muchísimo a la parte de cómo promocionar la encuesta a nivel latinoamericano. Y cómo localizar esa promoción, lo cual yo también he estudiado mucho, sobre todo en negocios internacionales. Es decir, cómo localizar el Latin American Communication Monitor en México y cómo motivar a los mexicanos, a los profesionales mexicanos a que respondan, lo mismo en Venezuela. Una cosa interesante que hemos aprendido y que lo vuelvo a repetir y creo que inicié esta intervención de esta manera, a pesar de la tecnología, las relaciones interpersonales son vitales. Y la verdad es que la relación que, por ejemplo, yo voy a hablar de alguien en específico,
como, bueno, en Brasil, por ejemplo, Andrea y yo nos conocemos desde que yo fui en el año 2000 a Montevideo, Uruguay, a una conferencia de la Confederación Latinoamericana de Relaciones Públicas con FIARP. Y desde ese momento, a Andrea Ataides me lleva a Puerto Alegre, al Río Grande do Sul de Brasil, en el año 2002. Y desde allí comencé a conocer a la gente de Sao Paulo, comencé a la gente de Brasilia, de Río. Entonces, esa larga, ya que yo, por ejemplo, que yo estoy involucrado con el Latinoamerican Communication Monitor, ayuda a Andrea, además que Andrea fue presidenta de CONFERPI, que es la confederación que regula las relaciones públicas y comunicación estratégica en Brasil. Entonces, es increíble. Sí, la tecnología ayuda a que nosotros compartamos, por ejemplo, los mismos diseños, que seamos consistentes en lo que se llama la identidad visual, pero la parte de lograr el involucramiento y la respuesta de la audiencia clave, que son los profesionales de cada uno de los países, es bastante relacionada al respeto, a la autoridad, a la reputación que nuestros contactos en cada país tienen y su relación con las asociaciones profesionales. Entonces eso ha sido muy interesante. Y después ha sido también muy interesante ver cómo nosotros traducimos los resultados estadísticos en presentaciones que generen discusión entre los profesionales. Eso ha sido muy increíble. Es más, yo lo he dicho cuando he ido a diferentes países a hacer estas presentaciones, porque me encanta de que los profesionales escuchen, que los profesionales salgan de esa reunión inspirados, y que no es que tienen que recordarse los resultados, pero por lo menos los temas y la importancia de la investigación y la importancia de las relaciones entre académicos y profesionales. Eso ha sido varias de las cosas que puedo decir en este momento que hemos aprendido y que seguiremos aprendiendo y que nos motiva a seguir con estos estudios. O sea que, de alguna u otra manera, lo que estás diciendo es que, al fin y al cabo, tejer redes, comunicarnos, relacionarnos e ir haciendo un capital relacional es importante para investigar y Sí. para ir extendiendo, para que una investigación más allá de su diseño realmente se pueda ejecutar y llevar adelante como lo tienes diseñado. Indudablemente, indudablemente. Mira, la última vez que fui a México, que fue a principios de año. Bueno, ya va, ¿estamos en qué? El tiempo 2020. Estamos en 2020. Estamos en junio. No, eso fue el año pasado, bueno, en octubre, algo así. Bueno, no, mentira, mira cómo el tiempo pasa. Eso fue el año pasado. Yo fui a dar una clase en Guadalajara, México, y después me invitaron a ir a la Ciudad de México. Eso fue en julio. Y la reunión fue en una empresa de pinturas de México con puros profesionales. Estaba Marco Herrera, estaba yo, y estaban la gente que dirigía ProRP de la Ciudad de México, pero todos en el salón eran profesionales. Los únicos académicos, y Marco es profesional también, pero él también da clase. Y fue impresionante ver cómo se logró esa conversación con gente que está en el día a día, gente que trabaja, y cómo ellos relacionaban los resultados con su trabajo. Y el debate fue muy enriquecedor. Es decir, esas cosas se ha logrado porque se ha mantenido cierta calidad en el estudio, y los resultados se presentan de maneras que son fáciles de entender, y para los profesionales que tienen muy poco tiempo para leer papeles académicos largos, tienen cierta manera de escribirse y que quizás solamente lo leemos los académicos. Entonces, eso ha sido una ventaja de producir reportes que son ilustrativos y que ayudan al debate, no solamente al momento de la presentación, pero en un futuro, que por cierto, invito a todos a que accesen el reporte del último
Communication Monitor, que está en la página web y Xiomara puede enviarles a ustedes el enlace. Sí, cómo no, con gusto. Todo el que lo necesite y lo quiera me escribe y lo escribe por acá o al correo y le damos el enlace o incluso el digital. Preguntan por aquí también, supongo que se referirá a otras investigaciones. ¿Qué otras investigaciones estás trabajando, estás haciendo? Bueno, en este momento yo soy decano. Latinoamerican Communication Monitor es la única investigación que en este momento estoy haciendo. Estoy tratando de escribir un papel, lo que sea un papel conceptual o un artículo conceptual sobre lo que se llama la comunicación con propósito, o las relaciones públicas y la comunicación de propósito o con propósito, lo que se llama purpose hoy en día en los Estados Unidos. Es decir, que tenemos que tener, que esté ligado a una serie de valores y también a una serie de responsabilidades que tenemos los comunicadores corporativos, de que nuestras organizaciones sean entes fundamentales en las sociedades donde ellos operan y que ellos se comprometan con ciertas áreas de impacto social, tanto interno como externo. Sí, son cosas que yo he hecho desde hace mucho tiempo, desde el año 2000, 2001, que escribí sobre lo que se llama la Escuela Latinoamericana de Relaciones Públicas y Gestión de la Comunicación. Así que nosotros definitivamente por el contexto tenemos que estar pendientes del bienestar de nuestros empleados, del bienestar de nuestras comunidades y del bienestar del porvenir de la sociedad donde nosotros operamos. Entonces, hay en este momento algo que se llama Brand Responsibility o responsabilidad de marca. Marca. Uh-huh. Exacto, responsabilidad de marca y en la parte de publicidad y mercadeo y en la parte de relaciones públicas y gestión de comunicación estamos hablando de valores y propósitos. Entonces quiero escribir un papel conceptual donde hablo de ese desarrollo y asociándolo también a la responsabilidad de marcas y a la responsabilidad social corporativa. Es decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Estamos hablando de lo mismo? A veces cambiamos los conceptos, pero estamos hablando de lo mismo. ¿O es algo mucho más allá? Que simplemente programas. Programas que nosotros desarrollamos en las organizaciones. Es algo más de la parte, en realidad, de la manera de gerenciar. Y de la manera como nosotros tomamos decisiones que van a afectar al negocio, indudablemente, o van a afectar a la organización y al ser de la organización, pero a la vez va a significar un compromiso, que se tiene un compromiso auténtico, como lo dije anteriormente. Entonces, eso estoy tratando de desarrollarlo, quizá va a ser en el verano. Pero en realidad, con mi trabajo de decano y con mi participación en diferentes juntas, es muy difícil adicionar al Latinoamerican Communication Monitor, para ser sincero, Alejandro, Carolina, que está aquí, Carol, Xiomara, gente como Ana María, Andreía, Marco, son los que están en realidad sacando este proyecto adelante. Gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta acá. A ver, aquí no hay otra. Pero a ver, déjame revisar. Aquí hay un en el chat que dijeron. Definitivamente debería ser una obligación que los profesores sean, en las áreas profesionales, sean investigadores, que hagan investigación. Yo creo que en particular sí. En particular digo a los estudiantes que este es un momento. Y los que vivimos, yo recuerdo cuando en Venezuela fue el Caracazo, yo estaba en la universidad y hubo una investigación que sentó precedente porque dejó un momento histórico que a los años lo ves. Este es un momento, este es un año de cosas muy interesantes y hay que investigar lo que está pasando y dejarlo allí. Y el Latin American Communication Monitor lo hace, pero creo que las investigaciones académicas, sobre todo los muchachos que están aprendiendo a tener esa competencia de investigar, estén bien claros que están en un contexto y que lo que ellos produzcan ahora va a dejar un legado, porque un año más tarde tú vas a ver qué hubo este año, tú vas a revisar qué pasó, cómo se reflejó eso, qué producción hubo. Sí, sí. Es vital y yo pienso que por eso que el entrenamiento continuo es fundamental. Es decir, nosotros
yo todavía tengo mucho que aprender, es decir, a pesar de mi experiencia, de las investigaciones que he conducido, de mis publicaciones, yo todavía tengo mucho que aprender. Entonces, por eso es vital que nosotros pensemos también en la educación continua para los profesores también. Y buscar hacer talleres, buscar hacer webinars solamente para profesores, buscar manera de involucrarlos a ellos, y que ellos sigan adelante en su entrenamiento. Aquí pregunta, ¿los temas globales influyen en las tendencias de temas y prácticas que se preguntan en la encuesta LSM? Repite eso de nuevo. Que si los temas globales influyen en las tendencias de temas y prácticas que se preguntan en la encuesta LSM. Sí, por supuesto. Y lo que está pasando hoy en día, a pesar de que se inició en los Estados Unidos con la muerte de George Floyd y otros negros americanos o afroamericanos, eso, ustedes están viendo cómo eso ha tenido tendencia a nivel mundial, porque hay racismo, en todos nuestros países hay racismo de una u otra manera, en todos los países hay violaciones a los derechos humanos, en todos los países hay violaciones a las minorías y a los grupos menos representados, tanto por su origen étnico como por su análisis socioeconómico, situación socioeconómica, los asuntos de género, orientación sexual, ese tipo de cosas. Yo pienso que indudablemente, si nosotros no reflejamos eso en las investigaciones que hacemos, de verdad que estamos perdidos, estamos desconectados de lo que está sucediendo. Y yo pienso que esto que está sucediendo hoy en día a nivel mundial, con todas esas protestas contra el racismo y contra la discriminación, eso se tiene que tomar en cuenta para estudios futuros. Muy bien. Bueno, Juan Carlos, de verdad, muchísimas gracias. Así que para cerrar, para un mensaje de cierre. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que es un placer para mí poder compartir con ustedes y sobre todo con Venezuela, de nuevo. Yo soy venezolano y eso nunca va a dejar de ser parte fundamental de quién soy. Yo tengo la mitad de mi vida aquí en los Estados Unidos, pero mi familia sigue allá en Maracaibo y yo sigo la situación de Venezuela a diario. Lo primero que yo leo cuando me levanto son noticias venezolanas. Yo voy a Unión Radio, voy a La Patilla, voy a RCR, Lleno Radio Caracas Radio, y yo primero trato de más o menos ver cuáles son los temas de que se están hablando, y bueno, ni que se diga el resto del día por social media, pero Venezuela es fundamental para mí cada día y me contenta mucho tener la posibilidad de compartir con ustedes. Y además que Maracaibo, tu tierra, ha sido bastante golpeada. Es una zona muy golpeada y me ha tocado incluso a mí porque hace como un par de semanas se murió un cuñado y a pesar de que yo lo puedo ayudar financieramente y todo desde el asunto de una ambulancia, desde el asunto de una hospitalización, desde el asunto de cómo manejar una funeraria, un entierro, el cementerio, todo fue de verdaderamente una tragedia. Es decir, la tragedia de perder a un familiar y la tragedia de todo el proceso. Y eso que nosotros teníamos los recursos para poder pagar los servicios. Así que no quiero ni imaginarme lo que sucede con quienes no tienen una ayuda de esa manera o quienes no tienen recursos para enfrentar una crisis familiar de esa forma. Claro. Ya para cerrar acá, no quiero dejar fuera este comentario. El profesor Max Romer Pieretti está en España, creo que estás. Él fue profesor de la Escuela de Comunicación, ya tiene director de la escuela aquí, dice 97 al 2007, y dice, creo como Molleda, que la investigación en comunicación es fundamental, porque al ser publicadas las investigaciones sirven para dar visibilidad a los problemas de comunicación o los fenómenos de la comunicación. Y para los alumnos de UCA, fui director de la escuela del 97-2007. Max, gracias por estar aquí presente y tu comentario. Sí, en España. Sí, y lo importante de esto es como una cosa que nos dije, que todas las secciones del Latino American Communication Monitor están basadas en literatura.
Y lo importante que es literatura global, que se produce en diferentes lugares del mundo y que pueden ser y pueden informar las preguntas y los temas que nosotros manejamos. Si la documentación de la investigación de la comunicación es fundamental para la comunicación tanto académica como aplicada, para la investigación académica como aplicada. Bueno, muchísimas gracias. Ya me están presionando de la oficina porque tengo que revisar una carta de promoción de un profesor. No, gracias a ti por tu tiempo, gracias también a Tamara Lawrence, que cumple años hoy y apoya en Venezuela, es aliado del Latin American Communication Monitor con la red de comunicaciones corporativas, la Escuela de Comunicación Social de LUCAP también es socio estratégico, aliado en este proyecto para incentivar, y en general a Gribalca Canelón, que se conectó, ella fue profesora de la escuela y del posgrado y está creo que en Colombia hoy en día, de los que reconozco acá en el chat. Y bueno, todos los demás, muchísimas gracias. Igual esto va a estar disponible en YouTube. Le pasaremos el enlace, recibiremos el enlace. Y bueno, muchas gracias. Muchas cosas más por comentar, pero bueno, ha sido muy grato tenerte entonces de nuevo en Venezuela por esta vía. Y seguiremos adelante con esta encuesta para llegar a la meta. Así es. Gracias en nombre de la Escuela de Comunicación Social, Juan Carlos, de verdad, muy grato tenerte, muy nutritivo. Gracias, Xiomara, y hasta una próxima oportunidad. Bueno, espero que algún día pueda estar con ustedes en persona. Así va a ser. Amén. Claro, gracias. Gracias a todos y bueno, estén pendientes del enlace con la grabación de esta interesantísima conferencia. Feliz día. Gracias, feliz día. Hasta luego. Chao.